Bueno, la última vez habíamos visto, me parece que fueron 4 bacterias. Vimos todo lo que estaba relacionado a Streptococcus pyogenes, vimos sus principales características, también vimos Streptococcus pneumoniae, vimos Corynebacterium diphtheria y por último vimos Bordetella pertussis. Al final, pues del tema, vamos a hacer una recapitulación de las cosas más importantes de cada uno, pero el día de hoy nos toca hablar de las últimas 3 bacterias, que son Mycoplasma pneumoniae. Vamos a hablar también de Chlamydophila pneumoniae y vamos a terminar el día de hoy con Mycobacterium tuberculosis. Pues la verdad, esta mitad es más cortita que la primera. Viendo las grabaciones del tema anterior, vi que duraban muy poquito. Entonces, no quiere decir que sea, pues, muy poca información, quiere decir que es lo más importante de cada tema. Por eso no es que dure 2 horas la clase. Es como lo que tienen que saber para el departamental y, pues, lo más importante, porque de nada nos sirve meternos en cosas muy moleculares si realmente, pues, no es ni el fin de la materia, ni es lo que van a ver más adelante en su vida clínica, ni tampoco es lo que viene en el departamental. Entonces, vamos a centrarnos únicamente en pues las cosas más importantes de cada tema. Y el día de hoy vamos a iniciar con Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae se va a caracterizar por ser una de las bacterias más pequeñas de vida libre. Una característica importante es que esta no va a tener pared celular. Como vimos en la primera clase y que vamos a ver más a fondo, la tinción de Gram va a dividirse en Gram positivas y en Gram negativas. Las primeras, las Gram positivas, se van a teñir en un color como morado. No es morado que digamos, este color de aquí, pero bueno, estas son las Gram positivas, mientras que las Gram negativas se caracterizaban por teñirse de un color más como rosa. No son los colores que tengo aquí, pero bueno, es únicamente para recordar esto. Entonces, esta tinción se daba a nivel de la pared bacteriana. Entonces, si esta bacteria no cuenta con una pared celular, no va a ser posible que se tiña con la tinción de Gram. Por lo tanto, la microscopía en esta bacteria no es de utilidad diagnóstica, pero eso lo vamos a ver como más adelante. Entonces, otra característica importante de Mycoplasma pneumoniae es que esta tiene la capacidad de atravesar filtros de aire. Muchas veces en los centros comerciales venden varios aparatos que son como para filtrar el aire y para eliminar las bacterias y para que no te enfermes de vías respiratorias. Bueno, es importante mencionar que Mycoplasma pneumoniae es capaz de atravesar estos filtros de aire, por lo tanto, pues sí te puedes enfermar a pesar de que tu casa tenga estos filtros. Pasando a la patogenia de esta bacteria, su principal factor de virulencia van a ser las adhesinas P1. Estas adhesinas lo que van a permitir es que se adhiera al epitelio respiratorio. Una vez adherido a este epitelio, lo que va a causar es algo que se conoce como ciliostasis. La ciliostasis es el proceso mediante el cual los cilios que encontramos en el tracto respiratorio, recordarán sus clases de histo, en donde veíamos que era un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes, etcétera, etcétera. En este recordarán que había cilios respiratorios. Entonces, esta adhesina P1 lo que va a hacer es que va a causar que estos cilios dejen de moverse, además de ocasionar destrucción epitelial. Y por último, cabe mencionar que esta adhesina tiene una función de superantígeno. Ya vimos la clase pasada que Streptococcus pyogenes igual contaba con una toxina, la cual tenía función de superantígeno. Recordando qué es un superantígeno así por encima, recordábamos que es un antígeno es cualquier molécula capaz de ocasionar una reacción inmunitaria, eso ya lo van a ver más adelante en inmuno, pero recordando esto, un superantígeno es un antígeno el cual produce una reacción inmunitaria exacerbada. ¿Qué quiere decir esto? Va a ocasionar mayor inflamación de lo común, va a ocasionar mayor daño al organismo y puede provocar reacciones más fuertes en las personas. Por lo tanto, esta toxina es un superantígeno. Pasando ahora a la epidemiología de esta bacteria,
Este va a ser un patógeno humano estricto, únicamente se va a encontrar en el ser humano y este va a ser frecuente en niños en edad escolar. Va a colonizar tanto la nariz como la garganta, como la tráquea, como las vías respiratorias inferiores. Y por último, este no forma parte de la microbiota normal de las personas. Sin embargo, el libro nos mencionaba que muchas veces podemos encontrar pacientes que cuentan con este microorganismo en su interior, sin embargo, no cursan por ningún proceso de enfermedad. Pero sí debemos aclarar que como tal no forma parte de la microbiota normal del cuerpo humano. Pasando un poco a las enfermedades clínicas que produce este microorganismo, encontramos a la traqueobronquitis. La traqueobronquitis va a ser una inflamación de la tráquea y de los bronquios. Esta se va a caracterizar por un episodio de febrícula, por malestar general, por cefalea y por tos seca. Y en algunas ocasiones puede estar acompañada de una faringitis aguda. Pero esta no es la enfermedad más importante de este microorganismo. La enfermedad más importante es algo que se conoce como neumonía atípica. Ya vimos en la clase anterior que había una bacteria, la cual, no sé si recordarán, que se agrupaba en parejas, que era un coco y que se conoce como Streptococcus pneumoniae. Y mencionábamos en esa clase que Streptococcus pneumoniae producía un tipo de neumonía, la cual era conocida como una neumonía de tipo típico. Y creo que sí lo mencioné en su momento, mencionamos que había otro tipo de neumonía, la cual es la neumonía atípica, la cual nos toca revisar el día de hoy, y que es pues muy diferente a la neumonía típica que produce Streptococcus pneumoniae. Entonces es importante revisar las diferencias y cómo nosotros podemos saber cuando estamos ante uno o estamos ante otro. La principal característica en una radiografía de una neumonía atípica es que lo describen muchas veces como una neumonía de tipo parchado. Muchas veces también se le conoce como una radiografía en vidrio esmerilado. Y yo sé que en este momento no sabemos leer radiografías, nunca hemos visto una radiografía. Y pues, siéndoles completamente honestos, no es como que se vea algo en esta radiografía. En su momento también me costó mucho, pero un tip para poder diferenciar entre una y otra es que siempre que nos pongan una radiografía, busquemos siempre, aquí, busquemos siempre la condensación que les mencioné en la primera clase. Vamos a ver siempre que la neumonía lobar que ocasiona Streptococcus pneumoniae se caracteriza por un cuadro de una condensación en un lóbulo pulmonar. Entonces, si no ven esta condensación en la radiografía, muy seguramente estamos en presencia de una neumonía típica. Y aquí traje un pequeño cuadrito donde podemos ver las diferencias entre una y otra. La neumonía típica comúnmente va a estar causada por bacterias, siendo el más frecuente, como ya vimos, Streptococcus pneumoniae. La neumonía atípica, su agente causal van a ser algunos virus, como el de la influenza, la parainfluenza y el COVID, pero en este caso es producida por Mycoplasma pneumoniae. La neumonía típica va a tener un comienzo súbito, mientras la neumonía típica tiene un comienzo lento y muy gradual. La mayor diferencia entre una y otra son los síntomas. La neumonía típica se va a caracterizar por un cuadro de fiebre alta, que va a ser mayor a 38 grados, tos con flemas, escalofríos y dolor del costado. Mientras, por otro lado, la neumonía típica no va a cursar por fiebre y la tos, en vez de ser con flemas, vamos a encontrar que es una tos seca persistente. Esta va a producir dolor de cabeza, muscular y de articulaciones. Y pues como ya les expliqué en la diapositiva anterior, en la radiografía uno se puede ver como una lesión lobar definida en un solo lóbulo pulmonar, mientras que la otra es una lesión difusa. Esta es una afectación en ambos lóbulos pulmonares y muchas veces se describe la imagen como de vidrio esmerilado. Realmente no es como que podamos apreciar algo muy claro, pero ya les compartí el tip como para saber cuál es cuál. El tratamiento, pues más adelante vamos a ver ahorita el tratamiento y la evolución, mientras que la neumonía típica se caracteriza por ser una evolución rápida y satisfactoria,
La neumonía típica va a tener una evolución lenta y gradual. Entonces, a mi parecer, pues aquí queda como que muy bien explicado la diferencia entre uno y otro. Y a la hora de el departamental o algún examen, es importante saber cómo se ve cada uno en su radiografía y pues podemos acompañarlo de estas manifestaciones clínicas. Si nos presentan un caso clínico y no sabemos qué tiene viendo la radiografía, podemos irnos a los síntomas y ya, pues si en el caso clínico nos menciona que tiene fiebre alta, tos con flemas y escalofríos, podemos estar casi seguros de que es una neumonía típica. Sin embargo, si se nos presenta un caso en el cual no haya fiebre y tenga una tos seca, podemos estar casi seguros de que va a ser una neumonía atípica. Pasando al diagnóstico, como ya mencionamos al principio, este microorganismo no es que tenga una pared celular, por lo tanto la microscopía no va a ser útil ni tampoco las tinciones, por lo que nos tenemos que apoyar de otras pruebas diagnósticas. En este caso, se recomienda una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que también es conocida como PCR. Esta se hizo muy famosa en la época de COVID, entonces pues me imagino que ya la han de conocer. Tratamiento y prevención. En esta bacteria es importante no usar nunca inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, porque como una vez más les repito, no tiene pared bacteriana. Por lo tanto, estos medicamentos no van a hacer ningún efecto en la enfermedad y únicamente estamos propiciando la resistencia a antibióticos. Entonces es importante que en caso de tener una infección por Mycoplasma pneumoniae, nunca utilicemos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. En contraposición, sí podemos usar macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Aquí les traje un ejemplo que es la acitromicina, pero como ya habíamos mencionado la clase anterior, la farmacología no es algo preguntable en esta materia, para eso tenemos un bloque dedicado como tal de farmacología. Y bueno, hasta ahí llega la primera bacteria. No sé si tengan alguna duda. Todo bien. Va, que va. La segunda bacteria que vamos a ver el día de hoy es Clamidophila pneumoniae. Clamidophila pneumoniae va a ser una bacteria intracelular obligada. Y esta parte de aquí sí es muy importante, es muy preguntable y es algo que sí deben saber. Esta bacteria va a tener pues dos presentaciones. La primera son los cuerpos elementales, las cuales van a ser su forma infectante, pero no va a ser activa metabólicamente. ¿Qué quiere decir esto? Los cuerpos elementales son la forma que se encuentra en el medio ambiente mediante la cual las personas se infectan, pero esta no es activa metabólicamente. Al no ser activa metabólicamente, no va a tener esta capacidad replicativa que tienen las bacterias para multiplicarse. Entonces, una vez que ingresó en el cuerpo de la persona, tiene que cambiar su forma de cuerpo elemental a cuerpo reticulado. Los cuerpos reticulados no tienen esta característica infectante, pierden su capacidad de ser infectantes, pero por otra parte, adquieren la capacidad de ser activos metabólicamente. Y al ser activos metabólicamente, van a tener esta capacidad replicativa para multiplicarse en el cuerpo de la persona infectada. Epidemiología. Este se va a transmitir a través de secreciones respiratorias y puede infectar células en músculo liso, células endoteliales de arterias coronarias y macrófagos. Esto pues suena muy importante, sin embargo nunca he visto que lo pregunten en algún departamental o en algún examen. Sin embargo, pues por cualquier cosa, pues hay que saberlo. Pasando a enfermedades clínicas que ocasiona sinusitis, faringitis y bronquitis, y al igual que la anterior bacteria, ocasiona neumonía atípica. Ya vimos las características previamente, entonces repitiendo, cuando no veamos algo claramente en la microscopía y no veamos este concentrado en un lóbulo de una manchita blanca, seguramente es una neumonía atípica. Tratamiento y prevención, los macrólidos, la doxiciclina y el levofloxacino. Esta es una bacteria muy cortita, como tal, yo considero que lo más importante, como ya vimos, es primero saber cuáles son las características de una neumonía atípica y segundo, aprenderse esta parte de cuerpo elemental y de cuerpo reticulado. Como tal, es lo más importante que podemos ver
en esta bacteria. Y por último, vamos a pasar con Mycobacterium tuberculosis. Mira, Dime, dime. entonces, si tanto micoplasma, neumonía, ajá, y clamidofilia neumonía, dan neumonía típica, ¿cómo las podríamos pues, diferenciar? Pues mira, como tal el libro no da una diferenciación clara, la realidad es que son muy similares, entonces por lo general no vienen las opciones juntas en los exámenes o en los departamentales, o inclusive te menciona cuáles son los dos microorganismos que son responsables de neumonía atípica. Entonces, pues ya como tal te ponen ambas juntas, pero al ser tan similares no se nos presenta como las dos como inciso A o como inciso B, porque como vimos previamente, tienen características muy similares y no hay como una diferenciación muy clara. Podríamos hacer la diferenciación mediante el diagnóstico con pruebas PCR o algo así, pero únicamente con clínica como saber que tiene una neumonía típica o sinusitis o faringitis, no es posible el diagnóstico diferencial. Tendríamos que irnos como a pruebas diagnósticas, ya como una prueba PCR o como vimos, la primera no tiene pared celular. Sin embargo, Clamidofilia pneumoniae sí tiene pared celular. Entonces, esa es como una diferencia, pues, importante. Sin embargo, normalmente no se pregunta, o sea, no tenemos un caso clínico de una neumonía típica y que tengamos que diferenciar entre una y otra. ¿Alguna pregunta más? Ok, ok, gracias. Sí, sí, sí. Y por último, vamos a ver la última bacteria de este tema, que es Mycobacterium tuberculosis. A mi parecer, es la bacteria más importante y más preguntable. Pero pues sí, hay que tener en cuenta, como ya vimos previamente, lo más relevante de cada bacteria. Empezamos diciendo que Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que no se clasifica como tal como gram positiva ni como gram negativa. Esta va a tener su propia clasificación que va a ser ácido alcohol resistente. Y esto es debido a que estos son resistentes a ácidos débiles. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que la tinción de Gram se utilizan ácidos débiles para la tinción y esta bacteria, al ser resistente a estos ácidos débiles, no va a tener una tinción particular Gram positivo o Gram negativo. Por eso es que esta se conoce como ácido alcohol resistente. Esta va a tener una pared celular con ácido micólico de cadena media y larga. Como ya les comenté en la clase anterior, esta es una pregunta de final de Bacter. El año pasado se preguntó que cuál era uno de los principales componentes de la pared celular de las bacterias ácido alcohol resistentes. Ahora ustedes saben que son los ácidos micólicos, pero en específico de cadena media y de cadena larga, porque como ya vimos en el tema de Corynebacterium diphtheria, este también tiene ácidos micólicos en su pared. Sin embargo, estos ácidos micólicos eran de cadena corta. La característica de estos es que son de cadena media y de cadena larga. Y pues este va a ser una bacteria intracelular, va a estar adentro de las células, entonces es como un dato importante también, pero principalmente saber que son ácido alcohol resistentes. La patogenia, Mycobacterium tuberculosis, lo principal que va a provocar es que va a impedir la fusión del fagosoma con el lisosoma. Una vez que el cuerpo detecta un cuerpo extraño, los macrófagos llegan, fagocitan, y una vez fagocitado, el fagosoma se une con el lisosoma para formar el fagolisosoma, y es de esta manera que degrada al cuerpo extraño o al agente extraño y lo elimina. Sin embargo, Mycobacterium tuberculosis es que hace que esta unión de aquí nunca se dé. Entonces, si el fagosoma nunca se une con el lisosoma, pues no hay degradación de estas bacterias y van a seguir en constante crecimiento adentro de los macrófagos. Sin embargo, el cuerpo humano tenía que idear una manera de defendernos contra estas bacterias, entonces diseñó algo que se conocen como granulomas. Los granulomas, vamos a ver aquí más adelante, que lo que van a hacer es que van a impedir la diseminación de las bacterias encapsulándolas. Aquí podemos ver en la imagen, estas cositas azules de aquí, es Mycobacterium tuberculosis.
Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? Si no lo puedo fagocitar y eliminar, lo voy a encerrar. Entonces, ¿cómo lo encierra? Formando un cúmulo de células a su alrededor para que no pueda salir. Entonces, estos granulomas van a estar formados por macrófagos, por células de Langerhans, por linfocitos CD4 y CD8 y natural killers. Estas células las van a ver más a fondo en inmuno, no me quiero adelantar, pero pues que sepan principalmente que los granulomas están conformados por todas estas estructuras y pues que su función es impedir la diseminación de estas bacterias mediante la encapsulación de ellas. Pasando a la parte de epidemiología, el ser humano de igual manera es el único reservorio natural de esta bacteria. Se va a transmitir mediante la inhalación de aerosoles y esto también es muy preguntable. ¿Cuál es la población en riesgo de padecer tuberculosis? Son personas sin techo, alcohólicos, drogadictos, pero principalmente personas con VIH, que también son conocidos como inmunocomprometidos. Las personas inmunocomprometidas tienen su sistema inmunológico bajo, tienen bajas las defensas, por lo tanto, son muy sensibles a esta enfermedad. Entonces, el principal población en riesgo para padecer tuberculosis son las personas con VIH o las personas inmunocomprometidas. Y como un dato curioso, las personas que tienen VIH no mueren tanto por VIH, sino por complicaciones del VIH. En este caso, la principal causa de muerte en pacientes con VIH es tuberculosis. Los pacientes con VIH se infectan de tuberculosis y esta tuberculosis lo que va a hacer es que mueran por lo que vamos a ver más adelante, que son las enfermedades clínicas. Pero sí, la principal causa de muerte de las personas con VIH es la tuberculosis. Ahora sí, entrando a la tuberculosis, esta va a caracterizarse por malestar general, adelgazamiento, tos y sudoración nocturna. Siempre, siempre lo preguntan como un caso clínico en el que la persona adelgaza mucho, o sea, tiene una pérdida de peso considerable, tiene sudoraciones nocturnas, eso también les encanta siempre ponerlo, y también mencionas mucho el esputo que es hemoptísico, casi siempre lo mencionan como tos con sangre. Nos presentan un caso clínico y nos presentan un paciente que ha tenido tos con sangre, que se ha sentido en general mal, que ha tenido mucho adelgazamiento y sudoración nocturna. Entonces, estos son como datos muy clave y muy característicos de Mycobacterium en tuberculosis. Entonces, casi siempre es preguntado con estos tres síntomas, que son adelgazamiento, sudoración nocturna y esputo con sangre. Es como lo más característico. Además de esto, puede ocasionar cavitación pulmonar. Aquí, como podemos ver en la imagen, la cavitación pulmonar se define como zonas de pérdida del parénquima pulmonar que están limitadas por una pared y están rellenas de aire o líquido. A la tomografía se van a ver como circulitos aquí. A diferencia de la neumonía lobar, podíamos ver que era como un concentrado blanquecino, o sea, veíamos todo blanco, así rellenito, y la cavitación pulmonar que ocasiona tuberculosis, más que verlo como relleno, se ve como un halo. Podemos ver como un circulito en donde el centro está vacío. Aquí podemos verlo en la imagen. Podemos ver que nada más está como un circulito aquí rodeado y adentro no tiene nada. Pero casi siempre cuando se nos pregunta tuberculosis viene acompañado de este caso clínico como vimos, que siempre, siempre tiene adelgazamiento, sudoración nocturna y esputo hemoptísico. Es como las principales características. El diagnóstico, aquí el diagnóstico también es muy importante, saber que existe una prueba para diagnosticar tuberculosis, ya sea en pacientes asintomáticos o pacientes sintomáticos, la cual es la prueba de la tuberculina. También es importante saber que el antígeno utilizado en esta prueba es el antígeno PDD. Este antígeno sí es preguntable y sí deben de saberlo. Y también pues tenemos que saber cómo saber que esta prueba es positiva. Esta prueba consiste en que mediante una jeringa va a administrarlo de manera intradérmica, este antígeno que ya vimos que es el PDD, y al administrarlo va a tener una reacción de producir aquí, como una bolita. Entonces, si esta bolita
es mayor a 10 milímetros, se va a considerar como una prueba de tuberculina positiva. Y esto nos indica que nuestro paciente está o ha estado infectado de tuberculosis recientemente. En el libro se nos menciona que para considerarla positiva son 20 milímetros. Pero pues hay que recordar que estos libros siempre son de habla inglesa y que pues estando en México tenemos que guiarnos siempre en base a la guía de práctica clínica. Y la guía de práctica clínica que nos habla de tuberculosis nos menciona que para considerar una prueba de tuberculina como positiva necesitamos mínimo de 10 milímetros en esta prueba. O sea, vemos como el diámetro y si vemos que supera los 10 milímetros, podemos decir que es una prueba positiva. Agregado a esto, agregado a la prueba de tuberculina, hay otros métodos diagnósticos como la tinción y microscopía. Y hay que recordar que tuberculosis es un ácido alcohol resistente, por lo tanto no vamos a utilizar tinción de Gram. En este caso se utilizan dos tinciones diferentes, que es Ciel-Nielsen o el fluorocromo de Truant. Estas son pues las dos técnicas de tinción que utilizamos para detectar tuberculosis. Entonces, lo más preguntable es la prueba de la tuberculina, pero por si acaso sepan qué tinción utilizamos en este caso. Pasando al tratamiento y prevención, este microorganismo también cuenta con una vacuna. Como ya vimos previamente, las vacunas siempre son preguntables y en este caso la vacuna que administramos para tuberculosis es la vacuna BCG y esta vacuna se va a administrar siempre al nacimiento. Y como dato relevante, no debemos de administrar esta vacuna a inmunodeprimidos. Esta materia siempre tiene mucha como correlación en inmuno, entonces no se preocupen, lo van a ir viendo, pero van a ver que la vacuna BCG está compuesta por microorganismos atenuados. O sea, como tal, siguen ahí los microorganismos, pero está reducida su capacidad infectante, por lo tanto, en una persona normal no debería de ocasionar ningún tipo de infección ni padecimiento, pero recordando que las personas inmunocomprometidas tienen su sistema inmune tan comprometido, tan deteriorado, tienen sus defensas bajas, entonces la vacuna BCG con virus no, con microorganismos atenuados es lo suficientemente potente como para desencadenar una tuberculosis en estos pacientes inmunocomprometidos. Entonces, hay que recordar que esta vacuna no se le administra nunca a pacientes inmunodeprimidos. Esta es una pregunta más de inmuno, más que de Bacter. O sea, tiene que ver con ambas materias, pero normalmente donde he visto que se pregunta es en inmuno. Y pasando al tratamiento farmacológico, la tuberculosis se trata con isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. Como tal, en el tercer bloque de farma, vemos pues todo el esquema de tratamiento, cuándo se administra uno, cuándo se administra otro, cómo se combinan. Entonces, no se preocupen por esa parte, solo sepan pues que estos fármacos son para el tratamiento de tuberculosis y pues lo más importante, la vacunación. La vacunación siempre es lo más preguntable a la hora de los departamentales. Y ahí terminamos el tema de bacterias que afectan la vía respiratoria. Como mencioné al principio, pues son clases cortitas. La verdad es que no duran 2 horas como otros cursos, pero es porque está centrado pues más que nada en que sepan lo más relevante, en que no se lleven como paja, o sea, lo que viene aquí en las diapositivas es lo que deben saber y pues no sé si tengan alguna duda. De la prueba de la tuberculina, no aparece luego como la ronchita, ¿verdad? No, no. ¿Cuánto En tarda? esta prueba se nos menciona que debemos esperar alrededor de 24 horas, o sea, no es inmediato. Entonces se le administra como tal el antígeno y al día siguiente vuelve para su diagnóstico. Sí, pero no es inmediato. Ok, es mi única duda, nada más. Vale. Entonces voy a detener la grabación